Y es que como lo dije en la reseña, bueno, no era una reseña, lo dije en el problema de la serie de Cobra Kai, en algún video iba a estar hablando sobre las filosofías de la serie, abordadas ya en manera un poco más general, más platicada, porque si bien ya estuve platicando de lecciones que hemos visto en la serie, también estamos platicando de los mentores, estuve haciendo videos dedicados a cada uno de los maestros, de los senseis. Creo que es momento de hablar de las filosofías per se. Así que estamos en Lonely Universe, yo soy Wolf y antes de comenzar con este video te invito como siempre a que dejes tu like, te suscribas, dejes tus comentarios y compartas este contenido para traer más en el futuro. Pero bueno, ahora sí, pasando a hablar de las filosofías como tal de Cobra Kai. En la serie de Cobra Kai nos están presentando principalmente los dojos que ya habíamos conocido en la saga de Karate Kid. Esto es muy importante porque en la saga de Karate Kid pues obviamente nos habían dejado este planteamiento muy ochentas, muy básico de Cobra Kai son malos, Miyagi-Do es bueno. Y de alguna manera hacernos ver una ligera similitud muy dibujada de que no todo es completamente bueno y no todo es completamente malo. ¿En dónde podemos ver esto? Bueno, en Karate Kid 2, donde vemos que Johnny Lawrence no termina siendo el villano, sino John Kreese, algo que se explora mucho más en Cobra Kai 3, en Karate Kid 3. Y también en la propia Karate Kid 2 tenemos este duelo entre Chosen y Daniel LaRusso, donde ambos son, empíricamente son los dos Miyagi-Do, solo que uno es más oscuro y el otro es un Miyagi-Do más blando, pero son Miyagi-Do. Entonces desde aquí, desde las películas, ya tenemos una pequeña idea sutilmente presentada de que no todos los buenos son buenos y no todos los malos son malos. Un concepto interesante que fue tomando mucho valor en diferentes historias, en cómics, libros, películas, series, entre muchos otros productos, pero eso se dio con el pasar de los años. Digamos que los 80 no era la época en la que esto se suscitó a un grado tan alto, sino de que fue evolucionando con el pasar del tiempo. Y es que no es una mentira, todas las historias han ido evolucionando con el pasar de los años en diferentes medios y se han ido autocomplejizando para de alguna manera volverse más interesantes. Y es así como llegamos a la serie de Cobra Kai, donde ahora los protagonistas son básicamente esos villanos, esos antagonistas que teníamos en el pasado y que ahora funcionan como este receptor de matices grises que yo siempre he comentado en mis reseñas en esta serie. Es un foco muy fundamental en Cobra Kai el hablar de las matices grises. No específicamente existen conceptos del bien y el mal, sino de que todos los personajes por igual, sean protagonistas, antagonistas, personajes de apoyo, todos están en una vertiente intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ideas, sus acciones, su rol en la historia no siempre va a girar en torno a que sean los buenos de la historia o giren a los villanos de la historia, sino de que van a ser muy polifacéticos, van a ir cambiando. Por ejemplo, Robbie King es un ejemplo muy claro en el cual en la primera temporada no era como tal un villano, simplemente era un patán, un adolescente muy don nadie que era rebelde y estúpido, y empieza a consolidar un camino con Daniel LaRusso, convirtiéndose en alguien digamos parcialmente bueno, bondadoso, y en la segunda temporada se afianza más a esto, pero deja salir una parte un poco más villanesca, más egoísta, que lo hace por momentos verse como un villano. En la tercera temporada se mantiene deambulando, empieza a cambiar toda su perspectiva debido a las circunstancias que atraviesa, y en la cuarta temporada se deja llevar por este lado oscuro. O sea, es todo lo contrario de la temporada 2, donde abrazaba su lado más bondadoso, su lado más amable, sino de que aquí abraza más su egoísmo, su soberbia, su confianza, y lo vuelve una bestia imparable, un increíble peleador. Y en la quinta temporada digamos que ya encuentra ese presumido balance que vende la serie en todos sus personajes, donde ya por fin él se establece como alguien que quiere ser bueno, que él quiere estar al lado de su papá, al lado de su familia, y hacer las cosas bien, no cometer los errores que siente que sus mentores cometieron con él. Y con muchos personajes pasa lo mismo. De hecho, muchos no sé por qué consideran a Sam LaRusso la peor villana de todas. A mí no se me hace tampoco la maldita de la historia,
pero sí, también ella tiene estas matices de ser por momentos la buena y por momentos la mala. Lo mismo con Miguel, con Hawk, con Tori, con casi todos los jóvenes, bueno, menos Dimitri, él siempre ha sido chévere. Y lo mismo con los senseis, si es que acaso Terry Silver y John Kreese están más afianzados a esta matiz gris, pero oscurona, o sea, como medio acercados ya a estar al mal. En sus diferentes flashbacks dentro de la serie pudimos percatarnos de esta construcción sobre los personajes, del por qué ellos básicamente se consolidaron como lo que son en el tiempo presente, porque ellos quieren mover a los jóvenes de la manera que lo hacen, por qué no seguir el camino de Daniel LaRusso y de Johnny Lawrence. Y eso se vuelve igualmente interesante porque hace que se diversifique todo este concepto a manera de que se entienda, se sienta real, se sienta auténtico y sobre todo se sienta humano. Porque sí, muchos de los conceptos y elementos que tienen los personajes de la serie es que son demasiado humanos, son realistas, no son los elegidos de nada, no estamos en una historia de ficción donde los héroes pues son de alguna manera puros o están muy arraigados a alguna ideología, valor o algún concepto que los haga inexplicablemente intangibles o inamovibles o perfectos, sino de que son personajes con errores, con muchos fracasos, con muchos tropiezos, que se dejan llevar en muchas ocasiones y que aprenden sobre ello y empiezan a crecer eventualmente. Y es que sí, todos los personajes aquí son desdibujados, son transformados e inclusive son recreados para establecernos algo que puede ponerse a prueba en la vida real. Y es aquí en donde ya llegamos a las filosofías. Por ejemplo, la filosofía de Miyagi-Do, que en la temporada 3 entiende que la defensa no es simplemente la defensa que Daniel LaRusso siempre ha presentado en su vida, sino de que se puede manifestar de muchas interpretaciones, depende también de la persona que lo haga. Cobra Kai es un grandioso ejemplo que tiene una filosofía muy universal que muchos senseis la han aplicado de diferentes maneras. Johnny Lawrence la aplicó de una manera que fuera, les repito, muy gris, muy parcial, muy neutral, pero que abogara a un bien personal. Esto lo expone muy bien en el final de la primera temporada. También tenemos la misma filosofía de Cobra Kai presentada por John Kreese, donde esta está un poco más orillada a lo imparable, al no detenerse, a siempre llegar al límite, todo sea por ganar. Lo cual también tiene mucho sentido, es bastante neutral, pero en cierto momento como que tiene esta vertiente de cruzar una línea que a veces uno como persona no quisiera cruzar. Entonces digamos que las filosofías que se nos presentan, que son las dos principales, Eagle Fang, con Eagle Fang, antes de irme ya al final, no es como tal un dojo Cobra Kai de Johnny, sino de que sí es un dojo nuevo. Pero no es tampoco que tenga Eagle Fang una filosofía tan arraigada, tan multifacética, tan, vaya, expuesta a lo que ya la serie estaba trabajando. Entonces, por ahí podremos decir que Eagle Fang queda por el momento descartado. Y es que les digo, no hay otros dojos, o sea, que hayamos conocido a un grado tan, vaya, espiritual, más interno, como pues Topanga Karate, o sea, no. Entonces, quedándonos con estas dos filosofías principales, si se dan cuenta, todos los personajes, así hayan empezado en algún dojo, así no hayan empezado entrenando, así hayan conservado su postura en el mismo lugar, se puede decir que todos estaban siempre entre el blanco y el negro, girando como un Uroboro, que pues sí expone, les repito, la humanidad de todos los personajes. De hecho, yo con los senseis les estuve platicando cómo fue su metamorfosis en cada temporada, cómo cada uno se fue orillando más a esta vertiente bondadosa o a esta vertiente más cruda y egoísta, y también cómo, por ejemplo, personajes como John Kreese y Terry Silver se afianzaron en este lado crudo, pero con variaciones que justificaban el por qué ellos ya estuvieron antes en donde Daniel LaRusso estuvo en tiempo presente. Es que acaso los alumnos tienen un rol un poco más interesante porque están en este modo de aprendizaje, no de experiencia, y eso se vuelve un poco más complicado a la hora de abarcar porque cada uno está con una postura diferente en un momento o siempre está en la misma postura. Por ejemplo, Sam LaRusso siempre ha estado con este peso de su papá, el legado que lleva, y ella está en este rol más oscuro, más de villanía,
que contrasta con su papá, que es un héroe básicamente. Digamos, este juego de Luke Skywalker con Darth Vader a la inversa. Un concepto bastante interesante y que, repito, no sé por qué a muchos no les agrada Sam Larusso. A mí me agrada porque se me hace un planteamiento muy bueno. Pero en conclusión, las filosofías de Cobra Kai, a pesar de ser solamente dos, nos han presentado muy bien cómo puede ser la transición de una persona en un sentido más realista, humano y hasta cierto punto más congruente en una historia que, si bien ha tenido momentos muy fumados, ha tenido momentos muy irreales y muy ilógicos. Y es que sí, me gustaría cerrar con este último comentario de que la filosofía o filosofías que la serie ha presentado, si las escarbamos, las limpiamos y las estudiáramos con psicólogos, con personas mucho más capacitadas a este sentido, un poco más entre líneas de lo que nos presenta una historia de acción, nos estaríamos encontrando con muchos valores que podríamos ejecutar de una manera increíble y que hasta el momento yo al menos intento hacerlo, pero no tan extenso, porque pues tampoco no es como que dependamos de ellos, simplemente son valores que se pueden aprender, tomar en consideración, como lo han hecho otras películas, otras series que han traído buenos valores al público y que se han quedado para la posteridad. Pero como siempre, los invito a que dejen sus comentarios sobre este tema aquí abajito, sus ideas y qué opinan sobre las filosofías y si es que acaso las aplican en su vida cotidiana. Todo eso y más déjenlo en los comentarios y vamos a continuar.